Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torah en nuestro año 5785 para Shavua Matot. Y dice así: וידבר משה ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, וכידון אל השמו, נשבע שבועה לצוריצר אנשו על יחל דברו וכל היוצא מפי הזה. Habló Moshe a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: este es el asunto que ha ordenado Hashem. Si hiciera un hombre un voto a Hashem o formulara un juramento para imponer una prohibición sobre sí, no profanará su palabra, según todo lo que salga de su boca hará. Y estamos viendo aquí la importancia que tiene lo que se habla dentro del pueblo judío, lo que hablan las personas, lo que prometen, lo que juran. Y esta es una de las cosas interesantes. Moshe reúne a los jefes de las tribus de Israel. No reúne a todo el pueblo de Israel, sino a los jefes de las tribus de Israel. Y nuestros sabios dicen: bueno, ¿por qué? Porque son los políticos, son los presidentes de las tribus, son las personas que tienen los cargos más importantes y son los que generalmente prometen más. O sea, los políticos generalmente les gusta prometer muchísimo, que va a haber esto, que van a resolver esto, que van a resolver tal situación, de que con ellos sí se va a avanzar, de que ellos sí van a prometer y van a hacer y van a realizar. Y al final, muchas veces de las cosas que prometen no cumplen con ninguna o con muy poco de lo que prometieron. Y esto es una de las cuestiones que Moshe le advierte a los jefes de las tribus: nosotros somos judíos, nosotros no podemos andar como los goyim, hablando, prometiendo, diciendo, jurando así. Shalom Barminan, eso no debe ser. Y ya habían ocurrido varias cosas con respecto a la palabra y con respecto a lo que habían dicho. ¿Por qué? Porque habíamos visto en parashá anteriores los espías que fueron a Eretz Israel y que ellos trajeron un falso testimonio de la tierra. Y que muchos de estos espías que eran los presidentes de las tribus. Y entonces ellos, teniendo esa alta responsabilidad, vinieron en su gran mayoría, exceptuando Yoshua ben Nun y Caleb ben Yefuné, a decir cosas inciertas de Eretz Israel y a traer la desesperanza dentro del pueblo judío. Y hablaron de manera engañosa. Y como resultado, el pueblo de Israel fue sentenciado a morir en el desierto durante 40 años. Y esto también se ve en la parashá anterior, cuando vemos que en la parashá de Pinhas, ¿quién falla si no es el presidente de la tribu de Shimón, Sirri, Sheramiel ben Surishadai, que es la persona que desafía a Moshe? Entonces Moshe quiere decirle a estos presidentes, a estos nací de las tribus, que ellos tienen importancia en lo que hablan, que no se puede menospreciar las palabras que ellos emiten y pensar que ellos no son suficientes para decir cosas. Y eso nos lo enseña nuestro sabio. El que se menosprecia y no enseña teniendo conocimiento, es mayor su pecado que el que se enorgullece y no sabe nada. Hay personas que sin título dan muchas clases, imparten asignaturas y no saben mucho de lo que están hablando, pero hay personas que sí tienen conocimiento, que tienen realmente una base formada, que pudieran enseñar y sin embargo no enseñan, no aprovechan todo el conocimiento que tienen. Y ahí hay un mayor pecado en ese tipo de personas que saben y al final no transmiten lo que saben. Y eso se ve en el mundo actual. En determinados países del mundo hay personas que están estudiando medicina y antes de graduarse ya van creando un consultorio, ya van teniendo algunos clientes, algunos pacientes,
y entonces para el momento que se gradúen ya tener el consultorio formado. Pero hay gente que tiene conocimiento y no lo aprovecha. El pueblo de Israel tiene un poder muy grande, que es el poder de la palabra. No menospreciar este poder es importantísimo. La palabra de cada judío es sagrada y no debemos ser personas informales. En un mundo donde existe tanto la informalidad, en un mundo donde los goyín prácticamente prometen mucho y no cumplen lo que prometen, un yehudí tiene que actuar diferente. Es una obligación que tenemos nosotros de cumplir con lo que nosotros prometimos. No debe un yehudí profanar su palabra. Y la palabra tiene la fuerza que uno le dé. Si tú le das fuerza a tus palabras, así valdrá lo que tú dices. Pero si tú desprecias tu palabra, así tu palabra no valdrá nada. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Porque hay personas que prometen que van a hacer esto, que van a resolver esto, que van a realizar aquello. Inclusive personas que se contratan para realizar determinados trabajos y ninguno resuelve el trabajo en tiempo y nada de lo que prometió lo cumple. En Cuba se conoce como que son barcos, son transatlánticos, son personas que no resuelven las cosas que ellos dicen que iban a resolver. Y entonces precisamente su palabra no tiene ningún valor. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Yehudí tiene que ser todo lo contrario a ese tipo de personas. Si el Sadí dice algo y Hashem se lo cumple, es parte de la forma en que tiene este mundo y cómo funciona. Hashem puede decretar, por ejemplo, que una pareja no sea bendecida con hijos. Y puede llegar un sadik, una persona, darle una bendición. Y si es un sadí verdadero, probablemente puede interceder sobre esa decisión de Hashem y que la persona tenga hijos. Y esto ocurrió, esto es una historia que ocurrió, que una vez una persona fue a ver un gran jaján, un rabino muy importante, y la persona le pidió a ese rabino que quería tener hijos. El rabino le dijo que no podía, que no estaba en él. ¿Quién era él para bendecirlo, para que tuviera hijos? Si él realmente es una decisión de Hashem, ¿cómo él iba a intervenir en esto? Y esa persona dijo que no se iba a mover de la oficina del rabino hasta que no lo bendijera, que iba a tener hijos. Y el rabino empezó a hacer sus cosas, le dijo, está bien, quédate ahí. Bueno, y después de pasar prácticamente todo el día y llegar ya por la tarde, porque fue de por la mañana a la audiencia, la persona seguía ahí esperando a que fuera bendecido. El rabino no le quedó otra opción que darle una bendición a esa persona y decirle, está bien, vamos a hacerte una bendición, es la voluntad de Hashem, que Hashem cambie la voluntad de él y que al final te bendiga con un hijo. El hombre después se fue, que ya había obtenido la promesa que él quería de esa bendición del rabino, y entonces el rabino se quedó muy preocupado porque dice, ¿quién soy yo? Le dan una bendición a este hombre y entonces ¿cómo lo voy a resolver? No tengo idea. Y entonces va a ver al hijo y el hijo lo ve en esa aflicción y el hijo le dice, mira, toma un libro de Teilín, lee el libro de Teilín por esta persona que tú bendijiste de que iba a tener hijos y le hiciste una promesa. Pídele a Hashem que cambie el veredicto sobre él, y entonces el rabino lee el libro de Teilín completo, le pide a Hashem que tenga hijos, esa persona que no podía tener hijos, y entonces al cabo de 9 meses es visitado por la persona que se estuvo en la oficina y que no había podido tener hijos. El rabino pregunta quién es él, prácticamente no lo reconoce. Y él le dice, no, yo fui la persona que usted le dio la verajá hace 9 meses de tener hijos. Y le dijo, y fui bendecido con un hijo y queremos que usted sea el sandá, o sea, que participe, que carga al niño en el proceso de la circuncisión, del brit milá. Y el rabino se sorprendió mucho, le dice, bueno,
Tú sabes que fue la voluntad de Hashem y que Hashem al final escuchó la plegaria que yo le hice, además del libro de Teilín completo que hice a favor tuyo. Dice, por eso mismo yo quiero que usted sea el sandak del Brit Milá. Y entonces cuando el rabino estaba llegando para hacer el sandak del Brit Milá del niño, en ese momento aparece el abuelo del niño y entonces dice, pero ¿cómo va a ser el sandak si yo soy el abuelo? Yo soy una persona que soy verdaderamente familiar de él. ¿Cómo van a poner el rabino allí? Y el rabino escucha eso y le dice, no, no, que el abuelo sea el sandak en este caso, pero el hijo le dice, no, 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 yo tengo que explicarle a él y usted también, a mi abuelo, porque usted tiene que ser el sandak del niño. Yo en 10 años no había podido tener hijos, pero por su bendición yo logré tener un hijo. Y usted recitó un libro de Teilín completo para mí y gracias a eso intercedió en el cielo. Y entonces el abuelo dijo, bueno, si tú eres capaz de decir un libro de Teilín completo para cambiar esa decisión por alguien que tú no conoces, entonces que sea el sandak del niño como tal. Y esto es una de las historias, pero lo que queremos observar aquí es cuánto se cuidan los jajamín del pueblo de Israel. Nuestros jajamín se cuidan muchísimo de lo que dicen, de lo que prometen, de lo que juran. Y tratan por todos los medios de ni prometer ni de jurar. Y esto es una de las cuestiones interesantes, porque inclusive para un yehudí que hace negocio y llega el día de pagar las deudas, debe pagar las deudas en tiempo y forma, de tal manera que sea ejemplo para los demás. Si hay que pagar los impuestos como tal de su negocio, de lo que él deba pagar, tiene que pagarlo antes que los demás. Debe ser una persona íntegra ante la sociedad, porque es una de las personas que cumple con su palabra y cumple con sus obligaciones. Es un elemento fundamental, porque muchas veces la gente lo que tiene es morosidad con el pago de sus obligaciones, y eso es lo que los goyín acostumbran a hacer. Si ya han 10 días para pagar, ellos van el día 11 o van el día 10 a última hora, pero usted el primer día debe pagar las obligaciones que tiene. La otra cuestión es de que si al final no tienes el dinero para pagar, significa que alguna vez lo tuviste en algún momento, pero cuando podías pagarlo no lo hiciste, y entonces después empleaste ese dinero en otras cosas. Y eso también es un elemento, porque hay gente que le gusta endeudarse en la vida y le gusta entonces después empezar a comprometerse con cosas que sabe que no va a poder pagar, o que en algún momento tuvo el dinero pero al final lo empleó en otra cosa más y se endeudó más todavía. Y esos son elementos importantes a tener en cuenta, porque un yehudí debe cumplir con sus obligaciones y no tener ningún tipo de deuda. Eso es un elemento fundamental en la manera de comportamiento, porque la palabra de un yehudí debe ser sagrada. Y si no cumplió con su palabra, y se llama en hebreo Yael, que eso viene de Hilul, está profanando. Nuestra palabra es sagrada y no puede profanarse. Y es mejor no prometer que prometer y cumplir. Y eso es un elemento fundamental. Cuando alguien hace una promesa, eso está en la Gemara en Nedarim, es como si hiciera un altar de Abodá Zará. Y cuando cumple con la promesa, es como si hiciera un sacrificio encima. Por eso es que nos cuidamos tanto de prometer. O sea, una cuestión de que una promesa, y una persona puede decir, bueno, pero yo he hecho una promesa buena, yo dije que iba a donar y prometí donar 100 pesos para la sinagoga, y que entonces cuando vine aquí los doné. Y entonces los sabios te van a decir, no, el único que puede prometer es Hashem. Usted se está asumiendo facultades que no le pertenecen. No sabemos qué va a pasar mañana. Por lo tanto, cada yehudí lo que acostumbra a decir es Bli Neder.
Bezrat Hashem, con ayuda de Dios, voy a donar 100 pesos a la sinagoga, un ejemplo. Bli neder no es una promesa, significa esta frase. Y por lo tanto, la persona no se compromete en nada. Dice que va a intentar hacerlo, pero no es una promesa. Porque eso lleva otra connotación si se convierte en una promesa y lo que debe realizar con respecto a anular esa promesa si no la puede cumplir al final por X motivo. Porque esto es como la historia de la persona que va a ver al zapatero y entonces llega un zapatero bueno y le dice: yo quiero que tú me hagas un buen par de zapatos, te voy a pagar bien, yo quiero que este par de zapatos dure por lo menos 7 años. Y entonces el zapatero le dice: sí, bueno, vamos a usar la mejor piel que tengo, clavos reforzados, vamos a usar doble costura de hilo, vamos a prepararlo todo, y entonces mejor tacón para que no tenga desgaste. Y pasa Eliyahu Naví y empieza a reírse de eso. Y entonces le pregunta a alguien a Eliyahu Naví: bueno, ¿y tú de qué te ríes? Y dice: esta persona quiere que le confeccionen un zapato para 7 años y no va a durar ni 7 días. Por lo tanto, la gente cree que sabe todo, o creen que sabe mucho a veces, y disponen muchas cosas cuando la última palabra la tiene Hashem. No jures ni prometas nada, siempre de bli neder, cuida tu palabra en todo momento. Ese es el mensaje principal que dan aquí. Porque ya la persona que promete, entonces cuando no cumple, tiene que hacer toda una serie de mecanismos que existen para anular promesas, y no es correcto llegar a eso. Si una persona, tanto es la halajá, que vengo a hablar de una historia también, si una persona le dice que va a comprar una prenda a una tienda y le dice: no, yo voy a comprar esta prenda y voy a pagarla, y entonces después la persona sale de la tienda, va a otra tienda al lado, y entonces después regresa y le dice: bueno, mira, yo fui a la tienda de al lado y me pareció que en la tienda de al lado hay la misma prenda un poco más barata. Él no ha firmado ningún documento, no tenía ningún compromiso de acuerdo a la Torá de comprar la prenda, pero habló. Le dijo a la persona que él iba a comprar esa prenda. Después se fijó de que en la tienda al lado había una prenda más barata. Entonces, como él habló de acuerdo a los jamín, porque en la generación del diluvio precisamente la gente no fue consistente con su palabra y por eso fue destruida, entonces la persona debe llegar a un mutuo acuerdo con el de la tienda y decirle: mire, yo verdaderamente pensaba comprarla, pero no pienso comprarla. Está bien para usted que la compre al lado, que es más barato. Y si la persona está de acuerdo, entonces que la compre al lado, que es más barato. En ese caso, de acuerdo con el dependiente. Pero si el dependiente no está de acuerdo, la persona debe comprar la prenda allí. Tan fuerte es la palabra de un yehudí en eso. Y esto es una de las cuestiones interesantes y a veces nos ayuda muchísimo, porque en uno de estos países tan complejos como existen, en un Shabbat hubo una persona que se desmaya y que le da una especie de sirimba en el medio del rezo. Entonces el rabino tiene que violar el Shabbat precisamente para llevar a esa persona al hospital, porque es Picúa Nefesh. Le da un problema en el Shabbat, tienen que correr para el hospital, hay que violar el Shabbat porque esa persona está con peligro de vida. El rabino lo lleva al hospital. Cuando llega al hospital es un hospital privado, hay que pagar. A esa hora, cuando reciben al paciente en el hospital, te van a pedir tarjeta de crédito, seguro social, den unas garantías para poder hacerle frente a los gastos que va a traer esta persona. Y entonces el rabino le dice: para mí es Shabbat, yo no tengo arriba conmigo una tarjeta de crédito en Shabbat, no tengo un peso en Shabbat conmigo, no tengo nada que me acredite en nada, pero yo te doy mi palabra que te vamos a pagar
lo que incurra en los gastos de esta persona para que se salve. Y entonces el jefe del hospital, que no era judío, pero sí conocía el judaísmo y era creyente en Dios, en ese momento dijo, yo le creo a él porque estas personas son así y tienen palabra. Y la persona fue ingresada en el hospital y después que se acabó el Shabbat, el rabino fue en Mosé Shabbat cuando se acabó el Shabbat y entonces después se pagaron todas las cuentas. Pero pudo salvar la vida de esa persona precisamente porque tenía una palabra de confianza, una palabra en la cual la persona creía. Y esto es uno de los elementos interesantes, porque ya las personas que tienen experiencia en la vida y que tratan con personas que son religiosos, que conocen y que practican el judaísmo, saben que son personas confiables, que son personas que cumplen con lo que dicen y son personas que tienen esas características que difieren del resto de lo que estamos viendo hoy en día. Por lo tanto, la enseñanza, que cuidemos siempre nuestras palabras. Amén de amén. Muchas gracias.